mujer, no hay uno que sea mayor que Juan. Vamos a entrar a ese punto. Juan era un hombre también que andaba con vestiduras delicadas, era un hombre que vivía en el desierto, era un hombre santo. La característica más importante de Juan era su santidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan no se mezclaba con nadie. Dice la escritura que sería apartado, que sería nazareno, que no tomaría vino, que incluso cortaría su cabello. Era un hombre que desde pequeño la escritura dice que habitaba en lugares desiertos, pero no como habitan los locos, así que andan allá, no. Él se apartaba porque no le gustaba la contaminación que había en el mundo y él buscaba a Dios. Fue lleno del poder de Dios. Y Cristo dice lo que era Juan. Dice, versículo 9: ¿pero qué salís a ver? ¿A un profeta? Dice, sí, os digo, y más que profeta. Juan era un profeta. Y aquí menciona una profecía que está en el libro de Malaquías, ¿sí? De hecho, lo podemos ver, porque es el último versículo del Antiguo Testamento. Si lo pones en Malaquías 4, el último versículo de Malaquías. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, y en el último versículo de Malaquías es el 4, pues no sale ahí bien. ¿4 qué? Ustedes ven la vuelta a su página en la Biblia y van a entrar en el libro de Malaquías, antes de Mateo, y bien el último versículo se refiere a Juan 4:6. Dice, ve el árbol del corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es Juan, escrito aquí. Entonces estoy poniendo a Juan en perspectiva, porque Juan, dice el Señor, es nacido de mujer. ¿Ustedes se fijan en eso? Era un profeta, pero nacido de mujer. Estamos hablando del reino de Dios. Pero luego dice Cristo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Fíjense, de las características de Juan y de los profetas, no había otro mayor que Juan. Incluso había profecías de este profeta, ¿no? Que aquí está una, ¿sí? Otras, Malaquías 3:1 también habla de Juan, ¿no? Hay más profecías de Juan, pero es un profeta que vio, ¿sí? Por ejemplo, muchos trataron de vislumbrar el futuro y hablaban de Cristo, pero del Mesías de una manera muy lejana. En los Salmos, Moisés, el mismo Jacob, cuando está bendiciendo a sus hijos, habla de Cristo, ¿no? Bueno, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, pero ellos lo miraban como cuando de lejos, ¿no? Pero Juan se presenta y dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿sí? Aquí está, él lo ve, incluso él lo bautiza. ¿Lo han visto eso? No, era más que un profeta, le tocó ese privilegio. Era un hombre santo, con el poder de Dios, pero había una característica en él, que no le tocó pertenecer al reino de Cristo. Dice, desde los días versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley son hasta Juan. Juan perteneció al periodo, aunque está en el Nuevo Testamento, él pertenece a los antiguos. Vamos a hablar ahora a una época histórica para que nos ubiquemos en el reino de Dios. Estoy hablando del reino. Juan no le tocó vivir el tiempo que estamos viviendo nosotros, hermanos. Juan no le tocó vivir su relación con Dios como la tienes ahora. ¿Por qué? Juan murió antes que Cristo. La relación de Dios en el tiempo de Juan era bajo la ley, le llaman dispensación, o época, periodo, tiempo, como le queramos llamar. Era la parte de la relación con Dios que era bajo las obras, bajo la ley, ¿sí? Por eso Juan habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Era Juan, para relacionarse con Dios se necesitaba un intermediario, era el sumo sacerdote. De hecho,
Zacarías, el padre de Juan, era sumo sacerdote en ese tiempo, ¿no? Y cuando Juan nació, él recibió la profecía haciendo el oficio de sacerdote. En este tiempo, hermanos, ya ubicándonos en la época actual, los que estamos aquí, si antes de mencionarte lo que te voy a decir, quiero que leamos un versículo, Juan 3:5. ¿Ya lo tienen? Ahí lo tienen. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en este reino, ¿sí? Ahí estamos todos los que hemos nacido también del Espíritu. Juan nació de mujer, pero él no nació del Espíritu. Por eso Cristo hace la comparación. Él es un profeta grande, pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que él. ¿Por qué, hermanos? Yo ya quiero ubicarte en algunas diferencias ahorita entre tú y Juan. Para empezar, estamos en una época diferente. Juan no le tocó decir, ver, ni escuchar, ni se le testificó cuando Cristo dice en la cruz: consumado es. A Juan no le tocó ver ni oír cuando el velo del templo se rasgó. De ahí en adelante comienza la época en que estamos actual, en la época de gracias, la época del reino de Dios. El reino de Dios está aquí, hermanos, eso quiero que lleguemos. Donde está Cristo, ahí está su reino. El que ha recibido a Cristo en su vida, le ha entregado, más que recibir a Cristo, yo creo que es más correcto decir los que le hemos entregado su vida a Cristo, los que le hemos hecho nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, los que han abierto sus corazones y le han dicho al Señor: ven, Señor, te abro mi corazón, quiero que tú seas el Rey de mi alma, de mi vida, quiero que tú cambies este corazón. Ha nacido del Espíritu, el Espíritu Santo hace una obra en él. Dice la Escritura: el que está en Cristo es nueva criatura. En este momento, tú puedes ser el más pequeño, ¿sí? Puedes tener 10 años, 5 años, y no me refiero a la edad, ¿sí? O puedes tener 100 años, pero puedes tener a lo mejor un día en Cristo. Y ese día en Cristo te hace mayor que Juan. No por tu santidad, no por tu conocimiento, no por tus buenas obras, ni siquiera por tu servicio a Dios. Juan quizás fue el mayor siervo en la casa de Dios, pero tú te conviertes en hijo de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? No, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí? No entendí. Juan, un siervo, un mensajero, un profeta que perteneció al antiguo pacto, al pacto bajo la ley, ¿sí? Donde se ocupaban sacerdotes terrenales que ofrecieran sacrificios para que alguien se pudiera acercar a Dios. Hoy, hermano, si realmente has nacido de nuevo, tú no ocupas para empezar un sacerdote para acercarte a Dios, ¿sí? Además de ser siervo, la palabra dice, Juan 1:12, que los ha aceptado como hijos, ¿sí? Hijos de Dios, y a los que son hijos se les dio autoridad de hijos, ¿sí? No se les dio reconocimiento de siervos, no, de hijos, llamados hijos de Dios. Hoy en día, hermanos, no tenemos un velo aquí, ¿sí? Ni tenemos una mesa de sacrificios acá, ¿sí? Un altar, ¿sí? No tenemos un altar para sacrificios porque no hay que sacrificar nada. Hoy aquí nos juntamos, hermanos, para adorar a nuestro Dios, para orar, para comunicarnos, pero tú no ocupas un sacerdote. Yo no necesito un hombre que sea intermediario. Lo único que necesito es a Cristo. Él es mi intermediario, ¿sí? Él es el que está intercediendo por mí. Él es mi abogado. Él es mi profeta. Él es mi sacerdote. Él es mi rey. Es el cordero. ¿Sí? Es el pan también, ¿no? Bueno, Cristo es todo. Cuando aquí nos reunimos, hermano, y tenemos una mesa que compartimos
la Santa Cena,